Cuando se cae el cielo, nos canta Adele, Skyfall. Y claro, hay regiones del mundo en las que el cielo se cae. Esa es la situación. Sobre la grave situación internacional, Uruguay, una declaración de la Cancillería de hoy, reafirma la preeminencia de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas como norma de conducta para regir las relaciones entre Estados. Y recuerda que la comunidad internacional ha elaborado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos un gran desarrollo normativo para asegurar la dignidad, integridad y el valor intrínseco de todo humano para ser respetado. Uruguay condena los atentados contra la vida e integridad de los civiles y la toma de rehenes y reafirma la inviolabilidad de la infraestructura civil y del personal humanitario. Uruguay rechaza toda forma de violencia, amenaza o uso de la fuerza en violación directa de las normas del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, resaltando nuevamente el valor de la Organización de las Naciones Unidas en la búsqueda de la paz y la seguridad internacional. Esto lo publicó la Cancillería ayer y ha movido el tablero, porque Uruguay está fijando una posición que ya no está dando una carta blanca a las decisiones de Israel y no está dándole un apoyo a este conflicto diplomático que se ha creado ahora entre Israel y el secretario general de Naciones Unidas, Guterres. Sí. Bueno, hay muchas puntas en todo esto y por supuesto queremos charlar con Susana Mangana. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos de Hijos de Punta? ¿Cómo estás, Raúl, y todas mis compañeras queridas de mesa? Bienvenida, Bueno, aquí Susana. estamos, seguimos. Gracias, seguimos en Egipto con una situación un poquito tensa, así que hoy quizás la comunicación va a ser un poquito más corta de lo que ha sido en otras ocasiones, pero igual no quería faltar a la cita con vosotros y poder tratar un tema que sé que está, pues no solo desatando el interés dentro de Uruguay, sino que tiene también en vilo a buena parte de Europa, de Estados Unidos, yo diría del mundo, ¿no? Porque nos preocupa y mucho cómo puede salpicar, cómo puede desparramarse este conflicto entre Hamas, vale decir, entre los palestinos y las autoridades de Israel y las fuerzas de seguridad de Israel. Y bueno, me parece que, como tú dices, hay tantísimas aristas que bueno, vamos a ir desgranando algunas de ellas para que también nuestros escuchas tengan otros motivos sobre los que reflexionar y otras ideas. Susana, gracias por el contacto. Sí. Sé que estás en Egipto y que la situación no es nada sencilla. Valoramos muchísimo que hayas hecho el contacto. Te seguimos. Vamos por donde tú quieras. Bueno, en principio, a ver, más que detenernos en el último conteo de víctimas mortales, en la cantidad de niños que ya sabemos que son más de 6.200 víctimas mortales palestinas, 1.400 los israelíes, que son los mismos que había a partir del 7 de octubre, cuando Hamas realizó aquellos atentados múltiples, pero la cifra de víctimas, como era de esperar, es mucho más elevada en Gaza y hay que lamentar la muerte de más de 2.000 niños también, muchísimos heridos, entre los que también hay muchas mujeres y menores. Pero no nos queremos quedar con esa lectura porque en el fondo también es una manera que tenemos, tanto analistas como los comunicadores, de sensibilizar al que nos escucha, ¿no? Y yo creo que aquí hay que imponer otro rigor, ¿no? Y más en el momento que me toca vivir con una persona bueno, pues que también ha fallecido en las últimas horas, realmente decir que la vida tiene que ser siempre respetada, que la vida de tanto de una persona, sea de la nacionalidad que sea o de la religión que sea, tiene que primar. Y esto no es un brindis al sol, hay que entender que esta locura que se ha desatado y esta digamos, ofensiva israelí que está costando tantísimas vidas, está siendo objetada tanto por judíos dentro de Israel, tanto por familiares de algunas, no todos, pero algunas de las víctimas de los israelíes que fueron asesinados o secuestrados por Hamas ese 7 de octubre pasado, pero también por judíos en la diáspora, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, hay un clamor popular que le exige a Netanyahu y a las fuerzas de seguridad israelíes que declaren un alto el fuego. Se necesita parar esta guerra porque realmente están arrasando con Gaza, que es lo que yo creo que muchos líderes en Israel, no solo Netanyahu, parecen entender que sería una de las opciones.
pero que el mundo se da cuenta que no podemos estar mirando estos horrores en televisión, todas esas imágenes, y alguien puede decir, pero son imágenes que quizás no son de este conflicto, son de otros. Bueno, tenemos que dar por válidas las imágenes que nos llegan de Gaza, tanto de periodistas gazatíes palestinos como también de agencias internacionales que están en el terreno, y que no debemos ningunear, no debemos despreciar el trabajo que hacen esas agencias, por ejemplo, de Naciones Unidas, entre ellas UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Así pues, entonces, lo primero que hay que decir es que es un momento en la región muy, muy ríspido, porque, como ya sabemos, hay otros convidados a este festín maquiavélico, y estoy hablando de países como Irán, estoy hablando de países como el Líbano, por ejemplo, con esa guerrilla armada que es Hezbollah, el Partido de Dios, una guerrilla chií, que bueno, aprovechan este río revuelto para conseguir sus ganancias, y que han estado también lanzando misiles, cohetes desde territorio libanés a Israel. Y entonces esto hace pensar a muchos analistas que puede salirse de lugar, que puede salirse de los carriles, y que por tanto puede haber otros países que se involucren, desde Yemen, desde Irak, desde Líbano, y eso es lo que no quiere la comunidad internacional. Pero para eso es necesario que haya menos titubeo, que haya otras voces mucho más contundentes que exijan a Netanyahu el cese al fuego, y que se busquen otros caminos para perseguir a los culpables de Hamas, como dicen ellos. Pero ahí está la respuesta: 6.000 muertos gazatíes y pocos responsables de Hamas que han fallecido o que han sido arrestados. Ahora, Yo no Susana, estoy si no diciendo es con Estados esto... Unidos, ¿quién puede hablar con Sí. Netanyahu? O sea, No es solo hablar, o sea, aquí hay medidas que se podrían tomar, como se han tomado, por ejemplo, con otros líderes como Putin. Cuando Putin agredió e invadió a Ucrania, se congelaron activos, hubo digamos, un terremoto, un tsunami a nivel de Unión Europea, empezaron a pensar de qué manera podían imponer sanciones a Putin. Entonces, claro, aquí está la opinión muy dividida, la opinión internacional está dividida, que es lo que hemos hablado contigo y las compañeras en otras ocasiones. Las sociedades van por un lado y parece que los gobiernos van por otro. Por eso es que hay manifestaciones en protesta y pidiendo el cese del fuego, por ejemplo, en Londres, en Alemania, que luego son prohibidas, en Francia, en España, en muchos países, también en Estados Unidos, porque debe primar la vida. Estamos viendo imágenes dantescas que no deberían dejarnos fríos, ¿no? Y no es echar la culpa a uno y a otro. La violencia hay que condenarla, venga de quien venga, y eso ya lo hemos dicho muchos analistas, muchos comentaristas también en redes. Pero claro, es importante darnos cuenta que hay otras cuestiones de fondo que nos están atacando, y que va a ser muy difícil que ahora se hable de negociar nada entre Hamas o la Autoridad Palestina e Israel, pero que es importante parar esta muerte o esta cantidad de muertes inútiles, porque además no le traen seguridad a los ciudadanos de Israel, y eso lo saben también las autoridades israelíes. Susana, ¿tuviste oportunidad de escuchar el discurso de Guterres en las Naciones Unidas que dispara el conflicto diplomático? Nosotros lo escuchamos al detalle y nos pareció un discurso que era adecuado al momento. Claro, lo que pasa es que ahí está, ¿no? Israel está, y muchas autoridades y también integrantes de esa diáspora judía en distintos países entienden que si no escuchan exactamente las mismas palabras que ellos quieren escuchar, que si no te pliegas a ese discurso y esa narrativa israelí que también muchos países en Occidente han comprado, el supuesto legítimo derecho a la defensa, que acaba siendo una operación revanchista, una operación de venganza, no es para defender la existencia y la continuidad del Estado de Israel, sino que parece más bien una operación de castigo colectivo a toda Gaza. Entonces, yo creo que ese es el papel del secretario general de Claro. Naciones Unidas. Si ya vamos a despreciar eso y vamos a pedir su renuncia porque lo que dice no cae bien a los representantes, en este caso al embajador de Israel ante Naciones Unidas, bueno, pues es parte de esa arremetida que tiene Israel a través de sus diplomáticos, que muchas veces son sumamente agresivos, sumamente hostigadores, ¿no? Y que van al frente y a base de denunciar y de también denostar al otro, y de intentar
intentar echar y arrojar sombras sobre lo que dice, pues van consiguiendo que, bueno, se dude de lo que dice esa persona. Hoy Lo en que la dice mañana, Guterres es que Eso no es se pueden... muy peligroso. hoy en la mañana analizaban el concepto de Claro, que si ante este planteo, esta solicitud de dimisión de Guterres por parte de la diplomacia israelí, si sucediera, es decir, si las Si le potencias hicieran no le caso. dan el apoyo a Guterres y Sí. Guterres renuncia, sería un traspié muy fuerte ante la opinión pública de toda la ONU, porque significa que la ONU se pone es de mucho rodillas más ante un débil. planteo como a la diplomático. Exactamente. orden de eso, De de un que alguien no gobierno. esté de acuerdo bueno, en la Susana, presión que estás haciendo y te totalmente. saquen, claro. exactamente. Pero también, Raúl, permiso, no quiero olvidarme de mencionar la cantidad de periodistas palestinos que han perecido o el castigo que han recibido, porque muchos han perdido a sus familiares, a sus hijos, a sus esposas. Esto no es casual, es decir, hay un acoso a la prensa. De hecho, no han permitido la entrada de prensa internacional. Todos, más de 2.300 periodistas, por lo menos acreditados, anti-Israel, están cubriendo el conflicto desde territorio israelí, con lo cual tienen impedida esa entrada en Gaza. Nos llegan imágenes porque, claro, estamos en el siglo XXI y evidentemente las personas están filmando con sus celulares, están filmando como pueden, incluso con drones, lo que allí está ocurriendo. Pero yo creo que tenemos que entre todos empujarlo, sigo diciendo hasta que Bueno, el alguien gobierno quiera uruguayo escuchar. reaccionó. Sí, Este pero mensaje de hoy del gobierno uruguayo Totalmente. se diferencia del primer mensaje Pero que se hay había emitido. muchísimo miedo de emitir cualquier tipo Sí, de hay tibieza, declaración. ¿no? ¿Cuántos Pero hay- otros países sabés que hayan emitido, como Uruguay lo hizo ayer, concretamente, un mensaje de mayor equilibrio, Susana? Dentro de algunos gobiernos, como dije ya contigo, y hemos podido volver a ver a una ministra como es Yone Belarra, representante del partido Podemos, que está en la coalición de gobierno con Pedro Sánchez, con los socialistas. Ella ha hablado alto y claro y sin tapujos. Ha pedido que la Unión Europea sancione económicamente al gobierno de Israel, ha pedido también que congelen sus activos, es decir, ha dado 4 medidas por lo menos básicas para poder actuar. No creo que Pedro Sánchez vaya a proceder con esas medidas, pero sí creo que, a pesar de que hay como un temor colectivo y hay una tendencia a la autocensura incluso de muchos periodistas, porque saben que después desde sus medios se les aprietan las clavijas o se deja de contratar sus servicios y son freelance, por ejemplo, pues evidentemente eso es lo que tenemos que denunciar, que aquí hay desinformación de ambos bandos, no vamos a decir que no, pero que también hay una guerra de propaganda, pero que desde luego lo que es inadmisible es que sigan pereciendo tantísimas personas inocentes en Gaza. Susana, Porque tan inocente y tan meritoria de preservarse es la vida de un niño de 6 años o de 3 años o un bebé palestino como la de los niños israelíes y también de las personas adultas. Y eso es lo que tiene que preservarse. Porque de lo contrario esto va a ser un boomerang que también no solo golpee en la cara del gobierno de Israel y de sus fuerzas de defensa, sino que también como comunidad internacional nos deja muy mal parados. Que tampoco hemos aprendido de errores y horrores del pasado, que estamos repitiendo este tipo de guerras, este tipo de matanzas colectivas en el siglo XXI. Susana, Tanto las que ha hecho Hamás como las que hace el Estado de Israel. Sí. ¿nos podés explicar un poquito, a grandes rasgos, porque obviamente son historias muy extensas, pero cómo es el asunto de la milicia Hezbollah en Líbano? Y si está solo en Líbano. Sí. Sobre todo porque, Raúl, sabes que hoy estoy en una situación que realmente tengo que atender unos asuntos aquí muy importantes que se han dado de urgencia y pido esas disculpas, pero volveremos sobre el tema. Pero a grandes rasgos hay que entender que Hezbollah es uno de los peones financiado por Irán, aunque nunca nos dan, en la prensa por lo menos no circulan documentos fehacientes que demuestren de qué manera si envía dinero, envía misiles, se adiestra, por ejemplo, a los milicianos de Hezbollah, pero claramente hay una sintonía, no solo porque son chiíes, tanto el régimen de los ayatolás en Irán como también los integrantes de esta milicia y partido político que es Hezbollah, el Partido de Dios en Líbano, pero entendemos que Irán lleva décadas financiando a sus proxies, es decir, a sus peones en la región, justamente para meter una cuña, para dividir la hegemonía y la unidad
de ese mundo musulmán, disputándole entonces parte de ese liderazgo a países como Arabia Saudí, que ha sido su adversario durante muchísimo tiempo, con altibajos en su relación bilateral, o a países como Turquía, que también tiene a un presidente que quiere devolver grandeza a Turquía. Entonces, Hezbollah aprovecha este nuevo conflicto entre Hamas y las fuerzas de defensa israelíes y el gobierno de Netanyahu para también intentar pues torpedear cualquier atisbo de paz del Reino de Arabia Saudí con con Israel, y esto solo puede servir a un país que es Irán. Por eso es que en este conflicto entre Hamas y el gobierno y las fuerzas de seguridad de Israel, porque insisto en ser cuidadoso con esto, ni toda la sociedad israelí piensa igual, ni todos, por más que cuando cierran filas en torno al tema de la seguridad, no todos están de acuerdo con que se masacre al pueblo palestino o que se les bombardee indiscriminadamente, y como haya una ofensiva terrestre, es de predecir que el número de víctimas mortales va a subir muchísimo. Obviamente que también habrá guerra de guerrillas y habrá bajas de soldados israelíes que por ahora no está habiendo, pero habría que parar esto antes de que ocurra. No puede ser que llevemos 2 semanas, 3 semanas ya el próximo sábado de este conflicto que se está retransmitiendo por cámara, es decir, lo estamos viendo en redes, lo estamos viendo en televisión, y eso, si queremos llamarnos humanidad, tenemos que pararlo. Por eso no es ponerse del lado del uno y enfrente del otro, hay que no consumir esa narrativa donde si tú hablas de paz, o como dice el ex primer ministro Lapid de Israel, que dijo, si hay una cobertura objetiva sirve a Hamas, no sirve la cobertura internacional objetiva porque eso sirve a los intereses de Hamas. Son cosas que no se pueden comprender. Es decir, hablar de estos conflictos hay que hacerlo, es nuestra obligación, y después no hay que tomar por estúpida a la audiencia. La audiencia soberana sabe discernir si se le explican claves. Lo que no puede ser es que siempre sea un solo lado el que domine la narrativa. ¿Y cuántas veces escuchamos las voces palestinas cuando ni siquiera hay testimonios de palestinos porque la prensa internacional no puede entrar allí? Por eso luego vemos que aquellos palestinos que están en Los Ángeles, en Washington, en Londres, y son invitados a platós de televisión, confrontan las voces de la diáspora judía o de los israelíes, porque también hay que hacer esa diferenciación. Por ejemplo, en Uruguay hay diáspora judía. No todos los judíos de Uruguay son israelíes. Bueno, ¿se entiende? El otro día estaba mirando un programa de televisión argentino y había una chica que venía de la Franja de Gaza, había estado ahí, la habían repatriado a la Argentina, y estaba en un programa de televisión, y la chica quería explicar lo mismo que estamos hablando. No podemos aceptar que haya muertos ni de un lado ni del otro, y la trataron tan mal, Susana. Los periodistas. Sí, los periodistas la trataron, los periodistas la trataron de terrorista, básicamente. Bueno, de que estaba defendiendo el terrorismo. Eso no hay que permitirlo. Claro, ahí está. Eso no solo es falta de profesionalismo, sino que demuestra poco conocimiento, poca profundidad de análisis, y que no se trata de buscar buenos y malos. Aquí, por eso Guterres hablaba de la ocupación, hablaba de décadas de hostigamiento a la población palestina. Y mientras todos estamos hablando de Gaza, no tenemos en cuenta lo que está pasando con los colonos israelíes, que son tan extremistas como otros, y también agreden, atacan, torturan a ciudadanos palestinos con total de vengarse o con total de impedir, por ejemplo, que puedan pues ir a sus tierras de cultivo, que puedan pues tener agua potable, envenenando sus pozos. Entonces, esto es lo triste, ¿no? Y a todo el que no consuma esa narrativa que ellos quieren imponer, entonces se nos acusa de ser o antisemita, antijudío, que no tiene nada que ver. Pero ya contamos con esa cuota de crítica. Lo que ocurre es que muchas veces no solo se quedan en la crítica, sino que realmente buscan herir, buscan lastimar o buscan tumbarte, ¿no? Buscan realmente sacarte de los medios, o en el caso de los periodistas palestinos, pues o bien asesinándolos o asesinando a sus familiares. Susana, como revancha. No te vamos a robar más tiempo porque sé el esfuerzo asombroso que estás haciendo para poder hacer este contacto. Te propongo que nos volvamos a comunicar la semana que viene. Raúl, justamente porque estoy en la situación que estoy, que no puedo dar más detalles, la vida hay que preservarla. Es tan bonita la vida que no podemos desperdiciar ni una sola vida. No hay causa que amerite morir de esa manera. No hay causa que amerite matar a un ser humano. Eso es sangre que nos mancha las manos. Provenga donde provenga. Y hay que hablar, nos cueste lo que nos cueste, de cese al fuego, de paz, y de que habrá que hacer sacrificios de un lado y del otro, pero no siempre del mismo lado. No siempre. Gracias, Susana. Muchas gracias, y hablamos la semana que viene. Chao, chao. Amigas, amigos, ojalá
nuestro programa sirva para tratar de romper con los maniqueísmos y que empecemos juntos a tener una mirada sobre todos los temas, sobre este y sobre tantos más, cuando son conflictos importantes y cuando no lo son también. No es bueno que las miradas se nos vayan a las puntas y que parezca que todo está o bien o mal. Generalmente la verdad anda por el medio. Venimos con más.